¿Cuál es el don de hablar en lenguas? Esta es una presentación de un ministerio llamado Got Questions Ministries. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, verso 11. La palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. En 1 Corintios capítulos 12 al 14, donde Pablo habla de dones milagrosos, comenta así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 1 Corintios 14, verso 6. De acuerdo con el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que sea interpretado o traducido. Una persona con el don de interpretar lenguas, 1 Corintios capítulo 12, verso 30, podría entender lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de las lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios capítulo 14, verso 13. La conclusión de Pablo en cuanto a lenguas no interpretadas es poderosa. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, verso 19. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? 1 Corintios 13, verso 8 menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto en 1 Corintios capítulo 13, verso 10. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando respecto a la profecía y el conocimiento y siendo cesadas para las lenguas, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28, verso 11, y Joel capítulo 2, versos 28 y 29, como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 22, describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios, de hecho, juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito deseado. Mientras este punto de vista es posible, el propósito principal de las lenguas que ha sido llevado a cabo no necesariamente demanda su cesación. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de hablar en lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, este sería ejecutado de acuerdo con la Escritura.
Sería un idioma real y comprensible. 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Hechos capítulo 2, versos 6 a 12. Sería en acuerdo con el mandato que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28. También debe ser en obediencia a 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Solamente imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma que lo hacían en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso. La vasta mayoría de creyentes que demandan practicar el don de hablar en lenguas no lo hacen de acuerdo con la escritura mencionada arriba. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia hoy. Aquellos que creen en el don de lenguas como un lenguaje de oración para edificación propia obtienen su punto de vista de 1 Corintios capítulo 14 verso 4 y capítulo 14 verso 28. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de tener interpretadas o traducidas las lenguas. Hay que ver capítulo 14, versos 5 a 12. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es: si usted habla en lenguas sin interpretación, no está haciendo nada más que edificarse a sí mismo, apareciendo más espiritual que otros. Si usted habla en lenguas y las interpreta, usted edifica a todos. El Nuevo Testamento en ningún lugar da instrucciones específicas sobre orar en lenguas. En ningún lugar en el Nuevo Testamento da el propósito de hablar en lenguas o describe específicamente a una persona orando en lenguas. Además, si orar en lenguas es para edificación propia, ¿no sería eso injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a sí mismos? 1 Corintios capítulo 12 versos 29 y 30 claramente indican que no todos tienen el don de hablar en lenguas.